era ver al ser humano en un todo, y además no solamente en lo que era su estructura psicobiológica, sino también su entorno, ¿no? Me pareció muy importante, o sea, no luché, me escuché, y entonces creo que ahí fue el clic realmente, que darme esa oportunidad y decir, bueno, es incómodo, lo transito, y al final me escuché y todo se acomodó. Entiendo que lo mejor es que no se aparten de uno mismo, ¿no? Que no se aparten de sí mismos, que mantengan esa congruencia, que crezcan de forma orgánica, ¿no? Escuchándose, manteniendo esa congruencia, pero también sin perder sensibilidad, ¿no? Muy bien. Bueno, Carla, muy bienvenida a Prolumia TV. Gracias por esta entrevista. Bueno, y vos sos médica, sos profesional del bienestar, y en Prolumia TV lo que queremos compartir con las personas es justamente las historias de vida, ¿no? ¿Cómo fue tu historia de vida, profesional, personal, para llegar a donde hoy estás, aquí y ahora? Entonces, bueno, contame un poquito cómo empezaste, cómo te nació este propósito de ser una profesional del bienestar. Bueno, primero que nada, gracias, Pauli, por este espacio. Como todo, ¿no? De a poco, viste que primero no te das cuenta rápidamente, es como algo que va creciendo, ¿no? Es progresivo, fundamentalmente en la práctica cotidiana, ¿no? Vos estás escuchando historias, estás viendo cuerpos que tienen cosas que a veces se explican y a veces no, y también me llamó mucho la atención el tema de los silencios, ¿no? Los silencios que quedaban, esas respuestas que quedaban como inconclusas, esas preguntas que de repente habrían más preguntas, y bueno, todo eso hizo que me pareciera importante empezar a integrar, que después me di cuenta que no era sumar, sino que era integrar, ¿no? Entonces, eso fue también gran parte del movimiento que hizo la diferencia. Yo creo que por ahí vino, ¿no? Y es algo que, como te decía, no te das cuenta al principio, decís, bueno, ¿qué está pasando? Es una interpelación personal, y luego te pones a observar, ¿no? Eso que te decía, historias, silencios, cuerpos que algo te están diciendo y tú no podés de repente encontrar todas las respuestas que quisieras en este momento dar. Obviamente que no es un tema de hiperexigencia, pero sí por lo pronto desde nuestro lugar en lo que es la relación de acompañamiento y de ayuda, necesitaba tener otro sostén. Y bueno, eso fue progresivamente inquietante y terminó siendo una necesidad de integrar. Bien. Y Carla, vos cuando decidiste elegir la carrera de medicina, ¿ahí lo tenías claro? ¿O ya sabías que querías ser médica? Sí, eso, ser médica lo quise siempre, ¿no? Como la vocación estaba desde muy pequeña. En esto, como te decía, ¿no? De la relación de ayuda, de acompañar a otro en sus procesos, eso sí, estuvo desde siempre. El tema es que también era algo que siempre me pareció importante, que no éramos solamente, como se decía en la facultad, el hígado, los pulmones, el corazón, ¿no? Era más integral la cosa, era ver al ser humano en un todo, y además no solamente en lo que era su estructura psicobiológica, sino también su entorno, ¿no? Me pareció muy importante eso que hacíamos al principio. Por ejemplo, me acuerdo de unos docentes que nos decían, siempre revisen la mesita de luz, ¿no? De la persona, porque ahí se guardan desde los medicamentos hasta las fotos, hasta aquella carta secreta o dinero o lo que fuera. Y entonces yo creo que eso también fue algo que me pareció muy, muy interesante, de donde el entorno de la persona era parte de su salud, y esto es integrado. Qué bueno eso que contás, la mesita de luz, Sí, porque es cierto, uno guarda las cosas más importantes también en la mesita de luz. Habla mucho el cajón de la mesita de luz, me encantó. exacto. Y Carla, en ese camino tuyo, me imagino que habrán surgido miedos, desafíos, ¿no? ¿Qué miedo? ¿Cuál fue el mayor miedo en tu transición también? Porque estudiaste la carrera de medicina, pero después te seguiste formando y te abriste a otras herramientas y prácticas de la medicina integrativa. Y bueno,
no sé, capaz que lo comparto con más de alguna persona, es como salirse del camino, ¿no? Como salirse de la senda marcada y decir, encajaré en esto o no, seguiré perteneciendo incluso, ¿no? Porque viste que hasta eso se pone en juego hasta la pertenencia, porque nosotros tenemos un sistema que en definitiva tiene su eje corporativo. Y yo decía, bueno, esto es lo que siento. Entonces, lo que empecé a hacer fue a no luchar contra eso. O sea, no luché, me escuché. Y entonces creo que ahí fue el clic realmente que pude darme esa oportunidad y decir, bueno, es incómodo, lo transito, y al final me escuché y todo se acomodó. Qué bárbaro. Yo que he compartido contigo, bueno, la creación del libro y todo, es cierto que se percibe que no luchás, se percibe que escuchás, ¿viste? Y que vas caminando con paz. Te vas caminando, sí, vas caminando y te vas descubriendo también en dónde te sentís cómoda, ¿no? Primero, la honestidad siempre es incómoda, porque te vas descubriendo en zonas en donde decís, acá capaz que esto va a ser un poco más cuesta arriba, estoy dispuesta, estoy disponible para hacer este camino. Bueno, sí, lo estuve, me escuché y progresivamente eso se fue dando en forma sutil. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Carla, ¿cuál fue que vos veas, que capaz que tuviste muchos movimientos internos o externos que te llevaron al camino donde estás hoy, pero cuál crees que fue el movimiento más importante que te hizo estar donde estás hoy? Y fundamentalmente la congruencia, ¿no? Esto de decir, bueno, si algo que yo siento, si algo que yo pienso y algo que yo hago, ¿no? En el sentir, en el pensar, en el actuar, se mantiene con congruencia, con coherencia, bien, es por ahí, ¿no? O sea, yo sinteticé ese movimiento en mí, dije, bueno, estoy sintiendo cosas que luego las pienso y las actúo en el mismo color, vamos a decir, ¿no? En esa congruencia. Y eso de acompañarme en ese sentir y en ese pensar y en ese actuar, me permitió como habitarme, ¿no? Habitarme y hacer como una síntesis de eso y decir, bueno, acá esto tiene sentido, por acá tiene sentido, ¿no? Sí, Ese claro, camino. la coherencia Sí, total. congruencia, Bien. sí. Porque a veces decías, bueno, yo capaz que siento que tengo que, por ejemplo, estar escuchando más a una persona e indagar más sobre aspectos más profundos de su vida, pero tengo poco tiempo, estoy atendiendo en un consultorio y bueno, nada, le doy 3 cosas. Y después me quedaba pensando, me iba a mi casa y decía, pero si yo podía haber hablado, ¿no? Este tema, haber tocado este tema, y me daba cuenta que de repente lo veía un tiempo después, y realmente el tema que quería hablar esa persona no era que yo le indicara una medicación o un examen, sino contarme que su hijo tal vez, ¿no? Estaba con problemas en su hogar, y entonces digo, ¿por qué cuando uno siente eso? Porque lo sentía cuando estaba en la consulta. Bueno, si yo lo siento y lo pienso así, bueno, voy a actuar en consecuencia. Y esa congruencia creo que fue lo que me dio sentido para tomar este camino, ¿no? Claro, qué bueno. Bueno, y hay meses en el año más calmos y otros más revoltosos, como es diciembre. Entonces, en este mes de diciembre, por ejemplo, ¿qué prácticas tenés vos que te hacen justamente mantenerte en esa coherencia que decís, ¿no? Porque imagino que con todos los movimientos que hay de este mes. Sí, eso es fundamental, porque hace un rato comentábamos eso, ¿no? Y diciembre vino para mí un diciembre bastante diferente. Primero que nada porque es mi cumpleaños en este mes, entonces ya uno, viste, que cambia un poco la mirada. Están las fiestas tradicionales, está el cierre de una cantidad de actividades. Entonces yo creo que una de las cosas que más me ha servido, me sirve y me ha servido, es la escucha corporal, ¿no? Yo conecto muchísimo con mi cuerpo. Si hay algo que mi cuerpo me está diciendo, atendé, fíjate cómo está, por qué hay tensión en tal lado, por qué hay molestia en tal otro, bueno, tiene un sentido. Entonces lo busco, lo atiendo, lo escucho, ¿no? Me escucho. Después, obviamente, en base a eso hago pausas reales, ¿no? O sea, eso también me parece muy importante. Me encanta la escritura, me encanta la lectura, son cosas que obviamente creo que hemos compartido con varias personas, ¿no? De las que estamos en este camino.
abrirse a lecturas diferentes que no sean estrictamente la medicina. Y después, una cosa que tal vez, bueno, es muy personal, ¿no? Pero lo estoy haciendo hace mucho tiempo y que tiene que ver con decisiones que estén alineadas estrictamente con mi energía. O sea, si hay algo que no está alineado con la energía que siento en ese momento, no lo tomo, no lo elijo, no decido por ti. Eso me parece como sumamente importante, ¿no? Esto, cuando uno elige y uno decide, porque son como una consecuencia de otra, tiene que estar alineado con esa energía que uno tiene en ese momento, ¿no? En ese contexto, además. Le doy contexto a las cosas, le doy contexto a mis sentires, y bueno, eso. Todo eso, en definitiva, me inspira. Qué bueno, y te mantiene en coherencia. Qué divino. Y sana, saludable. Exacto. Bueno, y para finalizar, Carla, ¿qué consejo le darías a un profesional, a una profesional que quiere emprender, que está en la medicina? Y bueno, ¿qué le dirías? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que venía diciendo, ¿no? O sea, al principio parece que escuchás, ¿no? Exigencias externas, y decís, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué camino tomo? Bueno, yo entiendo que lo mejor es que no se aparten de uno mismo, ¿no? Que no se aparten de sí mismos, que mantengan esa congruencia, que crezcan de forma orgánica, ¿no? Escuchándose, manteniendo esa congruencia, pero también sin perder sensibilidad, ¿no? O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Me gusta mucho hablar de lo que es ecológico. Ecológico es eso que es bueno para mí, es bueno para el otro y es bueno para el entorno. Entonces, cuando tenemos ese comportamiento así ecológico y que lo vamos trabajando, ¿no? Esto no se hace de la noche a la mañana, yo creo que ahí es donde, cuando algo es ecológico, encuentra su lugar, y lo que me parece que también sigue es que encuentra su red, como acá, como nosotros. Qué bueno, Carla. Bueno, muchas gracias, me encantó eso, un movimiento ecológico. Ecológico. Bueno para mí, bueno para el otro, bueno para el entorno. Total, así cerramos esta entrevista hermosa. Muchas gracias por tu tiempo y seguimos viéndonos en la red social profesional prolumnia.com. En Prolumnia, cómo no. Bueno, Muchas beso grande. gracias, Pauli, y nos vemos. Nos vemos.